Soy Boabdil el Chico, cuyo nombre completo es Muhammad XII Abu Sabtaya. Fui el último emir de Granada, conocido por mi breve reinado y por ser el líder morisco durante la caída de la ciudad ante los reyes católicos, Isabel y Fernando, en 1492. Aunque mi nombre se traduce comúnmente como Boabdil el Chico, algunos me conocen como Abu Sabtaya. Nací en la Alhambra en 1459, hijo de Muley Hacén y Aixa. Desde mi nacimiento, estaba destinado a heredar un reino en descomposición y a enfrentarme a los desafíos de una época convulsa. Mi vida estuvo marcada por conflictos internos y externos, con las tensiones constantes entre los diferentes reinos moriscos y las amenazas de los reyes católicos que buscaban la unificación de España bajo la bandera cristiana. Asumí el trono de Granada en 1482 después de la muerte de mi padre, y durante mi reinado, luché desesperadamente contra las fuerzas cristianas. Sin embargo, mi habilidad para mantener la cohesión entre los moriscos y las tensiones internas debilitaron nuestras defensas. La caída de Baza en 1489 y la posterior rendición de Granada en 1492 marcaron el fin de mi reinado y el colapso del reino de Granada. Después de la rendición, se dice que al abandonar Granada, volví mi rostro hacia la Alhambra y derramé lágrimas por la pérdida de mi reino. Fue en ese momento que mi madre, Aixa, pronunció la famosa frase: «Llora como mujer lo que no has sabido defender como hombre». Los reyes católicos me permitieron conservar algunas propiedades y me otorgaron el título de duque de Sese. Sin embargo, mi vida en la corte cristiana fue complicada, y las intrigas y disputas me llevaron a ser encarcelado en varias ocasiones. Finalmente, me exiliaron a África, donde viví el resto de mis días en la ciudad de Fez. Mi muerte ocurrió alrededor de 1533, y aunque Granada había quedado atrás, mi legado perduró como el último emir de Al-Ándalus, simbolizando la caída de una época y el comienzo de una nueva era en la península ibérica. En mi exilio en Fez, Marruecos, traté de reorganizar mi vida lejos de la tierra que había perdido. Aunque el título de duque de Sese me otorgaba cierta posición, vivir en el exilio nunca fue fácil. Me encontraba lejos de la Alhambra, el palacio que una vez fue mi hogar y símbolo de la grandeza de Granada. Durante mi tiempo en Fez, intenté mantenerme alejado de la política y las intrigas, centrando mi atención en asuntos más personales. Me casé con una mujer de noble linaje, llamada Moraima, con la esperanza de encontrar consuelo y estabilidad en mi nueva vida. Aunque lejos de la esplendorosa corte de Granada, traté de preservar la dignidad de mi linaje y mantener viva la memoria de Al-Ándalus. Mis últimos años en Fez estuvieron marcados por la nostalgia y el pesar por la pérdida de mi reino. Recordaba con melancolía los días en que la Alhambra resplandecía con la luz de la cultura y la civilización islámica en la península ibérica. También pensaba en los momentos de gloria y desafíos que enfrenté como líder morisco durante la Reconquista. A pesar de mis esfuerzos por vivir una vida tranquila en el exilio, las sombras del pasado me perseguían. La historia me recordaría como Boabdil el Chico, el último emir de Granada, cuya rendición marcó el fin de 8 siglos de dominio musulmán en la península ibérica. Mi muerte en Fez, en algún momento alrededor de 1533, puso fin a mi existencia terrenal. Aunque Granada había caído y mi reinado fue breve y conflictivo, mi nombre perduró en la memoria histórica como un símbolo de la complejidad y la tragedia de la Reconquista. La Alhambra, que una vez fue testigo de mi ascenso y caída, permanece en pie como un recordatorio tangible de la rica herencia cultural de Al-Ándalus.